Bienvenidos a Del Sector Campo, tierrita fértil para que germine la esperanza. Regala fuerte, regala mucho, Alfredo. Sí, señor. ¿Cómo va, Silvito? ¿Cómo les Muy va a bien. ustedes? Un gusto estar nuevamente en contacto como cada sábado, cerquita al mediodía, intentando ver qué pasa con este bendito país, ¿no? Otra semana difícil, ¿eh? Realmente muy difícil, con algunas noticias que nos preocupan, porque cuando uno va esperando que se llegue al final del túnel, no, parece que falta bastante. Y porque las novedades que nos van acercando, que son relativamente pocas, no son de las mejores, ¿eh? Cuando uno va pensando en este cierre de las exportaciones, la reapertura, y uno ya piensa en que bueno, ya está, ya pasó el trago amargo. Sin embargo, volvemos a las andadas repitiendo algunas cosas que parecían del pasado y hoy se hacen presente nuevamente, ¿no? Sí, es como una rueda mágica. Siempre terminamos en un mismo punto, además. Y es llamativo porque esto se hace en pos del plato de los argentinos. Como si esta cuotificación que se propone para las exportaciones de carne vacuna con mayor volumen por parte de los frigoríficos exportadores a través de supermercados solucionase el problema de fondo. El precio de la carne, lamentablemente para todos nosotros, para usted, para nosotros, no va a bajar de precio. Esta es una cuestión de oferta y demanda que se viene dando y mostrando falencias claras en los últimos años. Y en parte esta falencia de oferta tiene que ver con las mismas políticas que estamos viendo ahora. Y lo que más me llama la atención a mí personalmente es quien que propone este tipo de cuestiones que generan desconfianza en toda la cadena productiva y comercial, al mismo tiempo les dice a los productores hay que aumentar el volumen de producción. De los 3,5 millones de toneladas actuales a 5 millones. Vamos a hacer un plan ganadero, es lo que dicen los funcionarios. Pegan un cachetazo primero y te invitan a tomar un café después. Todo muy raro. Es tragicómico realmente, porque uno pensaba con esto del plan ganadero que iba a haber algo como para motivar a los productores a retener vientres, por ejemplo, a apostar pero al futuro, pero sin embargo no hay absolutamente nada de eso. Por el contrario, como bien decía Silvio recién, bajan la cortina para aunque sea la mitad de las exportaciones. Un espanto, realmente un espanto. Con lo que cuesta conseguir clientes para cualquier tipo de producto en el mundo actual, donde todo el mundo es muy competitivo. Y no es cierto que la Argentina tenga la mejor carne del mundo. La tenemos muy buena, por cierto. Es muy buena la carne vacuna argentina. Y es una marca instalada en el mundo, pero no somos los únicos. Y obviamente cuando alguien genera tanta desconfianza, es muy probable que esos clientes desaparezcan en el tiempo y cueste otra vez muchísimo tiempo conquistar la confianza para que nos vuelvan a comprar. El gobierno se agrandó por lo que pasó con las commodities, por lo que pasó con los granos, la gran suba que tuvieron. Después seguramente Pablo Adriani, nuestro especialista, nos va a contar qué pasó en estas últimas horas con los granos, y ustedes se van a dar cuenta lo que le puede significar al gobierno perder miles y miles de dólares, no solamente por la carne, sino también por los granos. Vamos a ver si la bravuconada esta de bajar de cerrar las exportaciones no va a ser realmente muchísimo peor, porque no sé de dónde vamos a recibir las divisas necesarias. Del Sector Campo empieza con estos títulos que nos trae como siempre Malena de los Ríos. Bienvenidos y ahora sí vamos a ver un resumen, los principales títulos del sector agroindustrial como hacemos todos los sábados. Y el primer título tiene que ver con la preocupación por la bajante del río Paraná. En la Argentina, entre el 75 y el 80% de exportaciones de granos y subproductos que generan el ingreso de más de la mitad de dólares al país parten de la mayoría de los puertos que se ubican en el Gran Rosario. Por eso las bajantes que viene enfrentando el curso del río generan una alarma en el sector agroexportador. Tengamos en cuenta que estamos en un contexto de crisis económica en donde en 2021 hubo récord de liquidación de exportaciones y esto generó una estabilización en este marco de crisis económica en la Argentina. Ahora, en este sentido, de acuerdo a la Oficina de Riesgo Agropecuario, advirtieron que el Paraná
tiene una altura promedio de 60 centímetros, cuando en esta época está por encima de los 3 metros. Así que veremos qué pasa en los próximos días. Lo cierto es que se prendió la alarma dentro del sector. El segundo título tiene que ver con la materia prima, con la leche, y lo cierto es que se recupera el precio. El sector tambero mantiene una tendencia alcista en la cual el precio de la leche cruda en el mes de mayo cerró con un incremento del 5,7% con respecto al mes de abril. Y de acuerdo a la información que proporcionó el Ministerio de Agricultura, la variación interanual fue del 63%. Ahora, esta cifra cabe destacar que se alcanza de acuerdo al promedio cuando analizamos los precios que reciben los productores por parte de 400 plantas industriales. En resumen, en términos de dólares, el litro de leche vale 30 centavos de dólar. El tercer título tiene que ver con un plan que va a anunciar el gobierno, un plan ganadero que en un contexto donde hay negociaciones para poder destrabar las exportaciones, van a poner en marcha este plan que tiene 3 ejes fundamentales. Por un lado, mejorar la eficiencia de la cría, lograr un mayor peso de faena y además fortalecer la estructura industrial donde escasean frigoríficos habilitados nacionalmente. Este plan se va a articular a partir de 3 herramientas fundamentales. En primer lugar, la implementación de créditos a tasa subsidiada, la amortización acelerada de inversiones y las desgravaciones impositivas, entre otros. Último título, seguimos con los frigoríficos y lo cierto es que van a construir uno en Carlos Tejedor. Esto fue un anuncio que realizó el gobierno de la provincia de Buenos Aires que va a permitir reducir costos de transporte a los productores para que los consumidores puedan acceder a un mejor precio. El Ministerio de Desarrollo Agrario realizó una inversión por 41 millones de pesos, mientras que el municipio aportó el predio donde se va a edificar la planta, que va a contar con una superficie de 180 metros cuadrados y una capacidad de faena de 30 porcinos por día. Estos fueron algunos de los títulos en Del Sector Campo. En Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Gabriel Vidal, CEO de AgriRed, que es una startup. Vos que estás muy familiarizado como yo con la tecnología. Claro, le voy a hacer la pregunta ¿qué es una startup? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Una startup es una empresa tecnológica de rápido crecimiento, porque en general son empresas jóvenes, digamos, pero muchos dicen que Mercado Libre es una startup, ¿no? Y tiene 20.000 empleados. Entonces yo creo que una definición es esa. Es una empresa de rápido crecimiento y con base tecnológica. ¿Con qué idea la crearon, Gabriel? Bueno, un poco para introducir, AgriRed es un mercado electrónico de insumos para el agro, mayorista, B2B, solo para empresas que están habilitadas para comercializar insumos para el agro. La idea justamente es un mercado, ustedes lo deben saber, es un mercado muy dinámico, un mercado fundamental para la Argentina, que no había ninguna propuesta online moderna para comercializar insumos entre empresas, que es el sector donde estamos nosotros, ¿no? Y esa fue la idea principal, es una buena posibilidad de negocio. Tengo entendido, Gabriel, que hace un tiempo están instalados, que desembarcaron en Brasil con esta propuesta, ¿verdad? Sí, en realidad salimos la semana pasada, pero sí, digamos, el proyecto lo empezamos a armar, bueno, desde el año pasado, que, bueno, abrimos la empresa, formamos equipo, contratamos a Country Manager, que es fundamental, y salió en producción, como decimos, la semana pasada, que bueno, ya el nombre es AgriAccord en Brasil. Así que sí, estamos ahí arrancando. Obviamente, bueno, la primera respuesta supongo que va a ser muy breve. Obviamente los clientes de ustedes son los productores. No, justamente, los productores no pueden ni operar en AgriRed ni pueden ingresar. Mira. O sea, es mayorista, solo nuestros clientes son las agronomías, Perdón, ahora sí. Los acopios, las cooperativas, las fábricas, tanto nacionales como multinacionales, importadores, todas aquellas empresas que estén habilitadas para la venta de insumos. Por eso digo que es mayorista o B2B, que business to business. No hay ningún mercado electrónico de insumos para el agro, les diría que en el mundo con este foco, de dejar fuera al productor, que justamente no por nada, digamos, lo dejamos fuera porque nos focalizamos en el sector mayorista, ¿no? Y esa es un poco la característica de AgriRed. Y en esta red, en esta AgriRed, ¿cuántas empresas precisamente están vinculadas ya en la actividad? ¿Cuántas se sumaron?
Y nosotros tenemos hoy 760 empresas. Eso significa, en Argentina hay 1.800 empresas que están habilitadas para vender insumos que no tienen problemas financieros, ¿no? Que son la mayoría, pero bueno, son los filtros que hacemos nosotros. No tienen que tener problemas financieros, están habilitadas para vender insumos. Bueno, son 1.800, nosotros tenemos 760 operando. No, a ver, en Argentina son empresas, obviamente, que tienen que tener por lo menos una filial acá, obviamente sean argentinas, o sea, tienen que estar habilitadas para vender insumos en el país. Pero sí hay, como decía antes, agronomías, acopios, cooperativas, etcétera, y hay empresas multinacionales con filial argentina operando. ¿Cómo funciona? Básicamente funciona como un mercado, es parecido, digamos, al funcionamiento de un mercado de granos o a un mercado financiero, es una plataforma de trading básicamente, donde las empresas pueden colocar ofertas, pero fundamentalmente pueden colocar demandas. Entonces, que esta otra característica interesante de AgriRed, ¿no? Las empresas colocan demandas y el resto de las empresas, al ver esa demanda, compite con precios y condiciones para quedarse con la venta. Y también pueden colocar ofertas, ¿no? Y si empresas registradas ven interesante esa oferta, también pueden comprar. Pero digo, son puntas de oferta y demanda y lo que hace como todo mercado, buscar un punto medio y que se concrete la operación. Dijiste las empresas tienen que estar financieramente saludables. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue eso? Nosotros tenemos un sistema, digamos que es Gnosis, un sistema que a nivel nacional, que nosotros tenemos Gnosis Manager, que es el que contratamos, y que vemos los últimos 2 años su historial financiero, además de tener con la información actual. O sea, Gnosis lo que hace es resume toda la información financiera que hay disponible, pública obviamente, en el mercado, y nosotros lo vemos, y si vemos que actualmente no tiene ningún problema, digo, ningún cheque rechazado, ningún retraso del sistema financiero, tampoco lo tiene que haber tenido mínimo en los últimos 2 años. Entonces, si todo eso está ok, se lo acepta, si no, queda rechazado también. A veces uno cuando piensa todo esto que ustedes observan, se imagina algo medio complicadito, nada sencillo. ¿Cómo es este tema? Lleva mucho trabajo, llevó mucho trabajo inicialmente y lleva todo el tiempo. Tal vez sea complicado para nosotros porque lleva mucho laburo. Ahora, para el usuario es realmente muy sencillo. O sea, con subir un WhatsApp, digamos, sube una demanda y todo el país le intenta vender. Bueno, decíamos, operan ciegos, nadie sabe qué es él. La verdad que en ese sentido es muy sencillo. Registrarse gratis, son 5 minutos. Nosotros validamos que la empresa está ok con los criterios que decía antes. Y una vez que se la acepta, puede operar y comprar y vender. Y es más, para el que compra es gratuito, para el que vende es una comisión muy baja, del 2%, por lo que es agroquímico y semilla, y el 1% de fertilizantes. Entonces, en general, los usuarios te quedan muy conformes, ¿no? Para nosotros sí es laburo, por supuesto. ¿Se puede hablar de un volumen de negocio mensual o es muy estacional este negocio? Sí, es estacional, pero bueno, AgriRed ya está concretando operaciones por más de 3 millones de dólares al mes. El mercado de insumos todo en dólares. Bueno, y es un mercado que viene creciendo bastante, ¿no? Venimos creciendo a más del doble todos los años, un poquito más también. Así que nuestra ambición, por supuesto que nosotros ya tenemos, como decía antes, casi el 45% de las empresas del país están registradas. Entonces, creemos que todavía tenemos muchísimo para crecer, ¿no? El mercado es un valor de 6.000 millones. Gabriel, un placer, la verdad. Gracias, que un gustazo, ¿eh? Entendimos un poquitito más de cómo la tecnología en este caso acerca a las partes y funciona para desarrollar el negocio en definitiva, ¿no? Felicitaciones. Bueno, Un gusto, Gabriel. muchísimas gracias a ustedes por difundir. Bueno, cuando quieran, no hay problema. Gabriel Vidal, charlando con nosotros, CEO de AgriRed, la startup que está funcionando en la Argentina y que ya también empieza a funcionar en Brasil. Y ahora en Del Sector Campo, la columna semanal que todos estamos esperando con nuestro especialista Julio Butet, que nos habla acerca del precio de la carne, qué es lo que pasa en la hacienda, en el mercado de Liniers, toda la información con él a continuación.
bajo el objeto de agregarle el máximo valor posible a la agroindustria bovina. El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas ayuda a sus asociados a conservar las ventajas y al cumplimiento de los estándares más exigentes para ofrecer un producto único a nivel mundial. El bife argentino. Consorcio ABC. Nuestra carne al mundo. Después del cierre de exportaciones que realizó el gobierno nacional de carne vacuna, que impidió el envío de vacas de conserva, sobre todo a China, se está hablando para recuperar este mercado y abastecer bien el consumo interno, cosa que, como ya hemos explicado, no está emparentada, pero el gobierno sigue ahí detectando alguna complicación. Propuso el gobierno nacional un plan para producir 5 millones de toneladas de carne vacuna por año, cuando la Argentina está produciendo 3,5 millones. ¿Cómo se efectuaría este movimiento y este incremento en la producción? Primero, mejorando el índice de marcación que tiene la República Argentina, que es de un 63-64%, le decimos marcación a la cantidad de terneros que nacen de la cantidad de vientres que tiene la República Argentina. De cada 100 vacas, nacen en la Argentina 63-64 terneros. Esto es un promedio nacional donde se toman también zonas áridas, donde la preñez y destete son mucho más complicados que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, donde cualquier rodeo o cabaña de punta incluso supera el 90% holgadamente. Para mejorar esta situación hace falta renovar el planteo productivo, tener madres más jóvenes, y eso es lo que estaba haciendo el productor, vendiendo justamente sus vaquitas de conserva un poco más caras y aprovechando el buen precio que está pagando China. Otro de los factores para incrementar la producción de carne es aumentar los quilajes de faena, que hoy para machos están por los 300 kilos y hembras 270, y llevarlos para machos a 380 kilos, ganando 80 kilos en cada uno de esos animales, y el de hembras de 270 a 340 kilos, ganando 70 kilos en cada una de esas hembras. Las dos son buenas iniciativas. La primera ya los productores la estaban haciendo de a poco, renovando su plantel por los buenos precios de China, como les decía recién, y la otra no, porque engordar está muy caro, pero es sin dudas una muy buena medida para incrementar la producción. Esto se realizaría a partir de enero del año 2022, hay tiempo, pero implica que desde septiembre hay una categoría de Hacienda que faltaría un poco más, que es la de consumo liviano, que es la que ya está mostrando un faltante y generó la suba de precios de los últimos meses. Desde septiembre hasta fin de año, entonces, o incluido también enero del 2022, para poder sumar esos 80 kilos, los productores tienen que ir a una recría a pasto, donde ganan medio kilo por día, y después a feedlot, donde ganan en promedio 1,2 kilos por día, para llegar a ese nuevo quilaje. Los procesos y los tiempos en cada uno de los dos lugares, el campo y el feedlot, los define cada productor de acuerdo a las condiciones y la calidad que produce. Pero sin lugar a dudas, ese faltante se va a incrementar, el faltante que hoy estamos viviendo de Hacienda Gorda, entre septiembre y el mes de enero, de realizarse esta medida que sin dudas es muy buena para la ganadería. Pero hay que entender que se va a producir un faltante y seguramente también una nueva suba de precios, en principio para después recuperar producción, tener más cabezas de ganado por el lado de lo que es la mejora de la marcación en los rodeos de vientres, y por otro lado más carne, aumentando los quilajes de faena. Las dos medidas son muy buenas, hay que entender que lleva tiempo y que seguramente en algún momento del proceso va a subir la hacienda y también la carne. Y en del sector campo, Male, empezamos a jugar con las redes sociales. Exactamente, Silvito. Estamos en todas las plataformas. Recordá @delsector.com, Twitter, Facebook, Instagram. Esperamos tu mensaje todos los sábados. Y nosotros nos metemos en Twitter para ver qué dicen los especialistas del sector vinculado a los grandes temas
a lo que ha pasado esta semana al sector agroindustrial. Bueno, con respecto a lo que decís, Silvito, vamos a ver el primer tuit que figura en pantalla y dice lo siguiente. Campo, el 61,8% de la renta no le llega al productor. Federalismo fiscal, costos, impuestos y precios, algunas de las variables que afectan a la producción argentina y la situación en 6 provincias testigo. Quiero leer lo que dice David Miazo, que es economista jefe de FADA respecto de este tema, cuyo análisis depende exclusivamente. El productor en el campo vende su cosecha, a eso le resta los costos de producción. Una vez hecha esa cuentita, supongamos que da 100 pesos. De esos 100 pesos, el Estado se queda con 61 pesos con 80 centavos, sin arriesgar absolutamente nada. ¿Cuál es la participación del Estado en los diferentes productos, por lo menos los más emblemáticos? Soja, 67,7%, es decir, de 100, 67,70, clink, caja para el Estado. En el caso del maíz, 50,6%, acá hay mayor distribución por parte del Estado. En el trigo, casi el 60%, y estábamos hablando también de otro de los productos emblemáticos, el trigo, el 62%. El segundo tuit que vamos a ver en pantalla dice, Leonardo Rafael, ningún consumidor argentino llevará a su cocina o parrilla cortes de vaca conserva. Es lo que venimos diciendo. Las exportaciones argentinas son relevantes para el productor, pero fundamentalmente para la dinámica comercial del criador, que es quien descarta esa vaca de conserva, que no va generalmente al mostrador y a la góndola, ni al supermercado, ni a la carnicería de barrio. Esa vaca descarnada representa ni más ni menos que el 75% del universo de las exportaciones de carne vacuna argentina. Recordá @delsectorcom, te esperamos todos los sábados en Del Sector Campo. Si el autito la quedó, abre un ubita y olvídate. Si el feriado no alcanzó, abre un ubita y olvídate. Aunque el día sea nublado o el asado esté quemado, no me importa, festejamos con ubita, hoy ganamos. Carga el código del envase en abriunubita.com, participa de la promo y olvídate. En Del Sector Campo, Alfredo, tenemos el placer de recibir a Francisco Rabetti, de la consultora AZ Group. El tema es la carne. Veníamos bien, con viento de cola, el año pasado 900.000 toneladas exportadas, y bueno, pasó la inflación en la Argentina, que fue mucho más marcada, obviamente, en alimentos y en particular en un producto tan sensible como la carne, y todo lo que venimos escuchando, ¿no? Restricciones a todo lo que conocíamos como un mercado totalmente abierto. Ha cambiado el escenario, ni más ni menos que eso. Sí, sí, sin duda. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por estar. ¿Qué decís, Francisco? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, bueno, tratar de ver qué es lo que deja esto, que es un nuevo escenario para el sector ganadero, obviamente. Sí, bueno, un nuevo escenario después del buen escenario, ¿no? que estábamos atravesando, en donde, bueno, como se viene comentando, como venimos viendo, que Argentina venía expandiendo sus volúmenes exportables y principalmente que vale aclarar, ¿no? el timing de esta coyuntura que estamos viviendo, porque el contexto internacional es muy favorable, ¿no? En este momento en donde la fuerte demanda internacional es cada vez mayor, ¿no? Después de un año 2020 que fue muy, como todos sabemos, muy bajo, muy malo en términos de precios, en donde China se recupera, en donde Europa, ¿no? La vacunación avanza, el sector Horeca se recupera. También ahora se está hablando con mucha fuerza de la recuperación ya firme y consolidada del sector del food service de Estados Unidos. Entonces todo es una combinación de factores que hablan de un panorama internacional muy positivo, en donde Argentina estaba teniendo un rol ya muy protagonista, consolidándose, ¿no? En el top 5, top 4 de exportadores, y también situación de los países oferentes en donde no había una capacidad de poder abastecer esa demanda con total seguridad, ¿no? Entonces, el timing de esta decisión habla de un mal timing, ¿no? Como nos estamos corriendo de un partido importante con muchos beneficios. Ahora, esto es muy raro, ¿no es cierto, Francisco? Porque
a ver, el país se está beneficiando con un crecimiento inesperado de la soja, del maíz, de todas las commodities prácticamente. De golpe y porrazo el mundo empieza a necesitar, como ahora, a medida que se va yendo lentamente, pero se va yendo la pandemia, empieza a necesitar alimentos como nunca, como nunca. Y de golpe y porrazo nosotros, que tenemos un sector que estaba dejando un montón de plata, por lo menos los especialistas hablan de 71 millones de dólares ya perdidos en pocos días de paro agropecuario y demás, y de golpe nos damos el lujo de seguir quemando billetes nosotros, o sea, los recibimos por un lado y los prendemos fuego por el otro. Es extraño esto, ¿no? Es extraño, sí es extraño y bueno, como muy bien comentás, ¿no? En un país en donde lo que más se necesitan son divisas genuinas, en donde lo que más se necesita es movimiento, generación de trabajo y un mercado que siempre funcionó de manera muy autónoma, muy natural como es el mercado ganadero, pero bueno, pareciera que vale la pena o es preferible, como esto muy bien decís vos, de quemar billetes a cambio de una, entre comillas, tranquilidad de consumo interno, que eso está por verse, ¿no? De precios, que el consumo esté abastecido. Bueno, esta frase que muchas veces ya habremos leído con el correr de los años, de garantizar la mesa de los argentinos. Francisco, ¿tenés alguna lectura? Porque toda la negociación que se llevó a cabo en este contexto, desde que apareció la resolución 75 que limita las exportaciones de carne vacuna, hasta el acuerdo, la potencial salida con restricciones obviamente a las exportaciones, las manejó desde el sector privado exclusivamente un consorcio de frigoríficos, concretamente los exportadores. Y hay mucha tensión dentro de la cadena productiva y comercial, sobre todo de los productores que dicen, como yo tengo la materia prima y a mí no me convoca ni siquiera el cafetero. ¿Qué lectura haces vos respecto de esto que se fue dando desde el punto de vista del manejo político de la situación? Lo que sí puedo llegar a decir como opinión personal y mirándolo un poco más a un panorama general, ¿no? Obviamente que siempre lo veo con buenos ojos que la negociación, como en todo tipo de negociación que exista, y más en estos temas que son más bien tensos y complejos, en donde la mayor cantidad de voces posible siempre es mejor. Yo creo que la necesidad de que el criador sea escuchado es importante, porque es como ven, si vos es el que produce la materia prima, y más en esta situación en donde la mayor restricción, ¿no? Esto que se habla de, bueno, del 50%, sin cuotas, lo que más se vería afectado es el mercado de China, ¿no? Y el que produce la vaca y el toro es el criador, ¿no? Se vería como el principal afectado, sumado a que habría una menos demanda de ese producto, eso afectaría los precios y los frigoríficos se verían beneficiados, ¿no? Por un producto a menor precio exportándolo. Entonces yo creo que así como se escuchan los frigoríficos y así como se escuchan por ahí otras partes, yo creo que el criador, ¿no? Ese primer eslabón de la cadena, ese que está en la cocina por ahí del sector, debería ser escuchado. Ahora te vamos a pedir en un ratito una pausa. Después, Dale. si tenés ganas de preparar algo, mientras tanto, dijiste algo del plan ganadero. Yo quiero ir a ese tema que me interesa mucho. Bueno, está dale. bueno lo que planteas, Alfredo. Después de la pausa vamos a seguir charlando con Francisco Ravetti de la consultora AZ Group, porque vos fíjate en qué contexto se pide un plan ganadero cuando vos limitás exportaciones y generás desconfianza. Con aquel que no te reunís, con aquel al que no convocás, le vas a pedir que proponga un salto cualitativo en materia de producción de terneros, Sí, suena en gracioso, el destete de suena terneros, gracioso. y además Chiste que, de mal gusto, ¿no? que aumente la producción de carne, Sí, por concretamente. Es raro todo esto, pero bueno, si podemos, lo vamos a analizar después de la pausa. En Del Sector Campo seguimos compartiendo la conversación con Francisco Ravetti de la consultora AZ Group. Vos dijiste plan ganadero. Me sorprendió mucho, Francisco, este tema del plan ganadero, porque lo acaba de decir muy bien Silvio. Le vamos a ofrecer un plan ganadero para que aumente su producción a quienes les decimos, mira, te aviso, te voy a cerrar las exportaciones. Tenés que regalar la carne en el mercado interno porque si no nosotros no llegamos ni a las elecciones.
no vas a tener préstamos. Sí van a tener préstamos los que hagan soja, maíz, los que quieran comprar una computadora, un teléfono, se quieran ir de vacaciones o lo que sea. Ganadero, si tenés vacas, no tengo plata para vos, es muy cara. Parece un chiste, ¿no? Digo, en esas condiciones le vamos a ofrecer plata le vamos a pedir plata a los productores, le vamos a ofrecer un plan de qué. ¿Un plan de qué, no? Sí, esa es la pregunta. Sí, totalmente. Yo creo que como todo rubro, como todo sector de la economía y de la vida en general, se basa en la confianza, ¿no? Te critico, por un lado, muchas veces te echo la culpa del aumento de precios, pero por otro lado, como bien decís vos, te digo, vamos a aumentar a 5 millones de toneladas, vamos a crecer, así podemos. Y la realidad es que el productor o el sector ganadero, cuando mira de reojo este tipo de anuncios o de planes, y es entendible que muchas veces dude, ¿no? Porque cuántas veces habremos escuchado ya, ¿no? Planes ganaderos, planes de esto, planes de lo otro, y después el desafío está en cómo se implementa y que sea sostenible a largo plazo. A ver, los ciclos ganaderos son de largo plazo. Y algo que se menciona, sobre todo en estos últimos días, con mucha fuerza, es la posibilidad de aumentar el peso de faena, tanto en hembras como en machos. Tocar una vez más esto para que haya, sobre todo en el mediano plazo, una mayor producción de carne con la misma cantidad de hacienda que vos generás. Y esto se está hablando para los primeros días del año que viene porque tenés que darle un proceso lógico, es biológico esto, aquel que produce, que termina la hacienda, ¿no? ¿Qué podría llegar a generar esto? ¿Qué impacto podría tener, por lo menos en el corto plazo, esta medida? Y, por ejemplo, yo pienso que, por ejemplo, ya venía sucediendo en donde se estaban viendo en los números un mayor movimiento de hacienda o de animales a pasturas, ¿no? Como que estaba habiendo como una confianza, digamos, de los productores de volver a producir animales más pesados, ¿no? En donde primero se echa caja y después terminamos animales a corral, y eso creciendo, ¿no? en producciones más a largo plazo, y este tipo de medidas lo que genera también es eso, ¿no? Porque generalmente por ahí volver a querer un novillo pesado de exportación, en donde aumenten los pesos de faena y no tanto en el novillito liviano que por ahí estamos acostumbrados. Pero bueno, este tipo de medidas lo que genera es, yo que estoy pensando en criar un animal pesado de 500 kilos, 480 kilos, y también lo mismo, me estás diciendo que quiero hacer una medida de aumento de peso de faena, pero a la vez me estás poniendo medidas de corto plazo en donde lo que prima es la hacienda liviana para consumo. Entonces, no sabría decir para qué lado ir, ¿no? Francisco, China reaccionó con una sorpresa lógica, ¿no? Ante el cierre de las exportaciones, pero hubo gente que se puso bastante más nerviosa. El caso de Israel, por ejemplo, ¿no? Que ya están hablando de la posibilidad de buscar nuevos mercados ante la imposibilidad de que Argentina cumpla. ¿Esto se puede dar o simplemente es una magia como para decir, mirá que te pego una piña? Y mirá, la realidad es que yo creo que países como Israel, ¿no? Que en cuanto a diplomáticamente son países muy prolijos, en donde son muy, muy claros a la hora de hablar. Yo creo que el mensaje que dio la embajada de Israel acá en Argentina fue un mensaje fuerte, en donde la realidad es que, esto lo comentábamos también en AZ Group, ¿no? Con los productores, con las empresas que son clientes, que la realidad es que Argentina no tiene ningún mercado 100% asegurado. Entonces, así como yo puedo decirte no te vendo más, la realidad es que nuestros principales competidores están en condiciones de poder acaparar ese volumen que nosotros podríamos dejar o que ellos decidan dejar. O sea que el mundo no va a pasar hambre porque Argentina no esté presente. ¿Eso querés decir vos? Pero es mucho más grave, seguro. Entonces. Eso seguro. Se podría llegar a distorsionar un poco el mercado en China, como sucedió, ¿no? Que se recalentaron un poco los precios internos de la carne, bueno, un poco afectado también por el precio de la carne porcina, pero la realidad es que no. Hay una realidad también esto de oportunidades que comentábamos, que me gustaría comentar, que el año pasado Polonia, que era un exportador de carne kosher bastante importante a Israel, decidió salirse de ese mercado por diferentes motivos.
y entre diferentes negociaciones entre importadores israelíes y exportadores argentinos, habían logrado que Argentina ocupe esa cuota Polonia, si es que podemos llegar a decir, para poder llegar a tener un volumen extra, ¿no?, de carne a Israel. Y ahora suceden este tipo de medidas que bueno, suman a las desprolijidades. Y como muy bien decías, el mundo no va a pasar hambre porque Argentina decida salirse del mercado. Además, le estamos acercando más la pelota a la línea de gol a los demás países que son nuestros competidores. Gracias por compartir este momento con nosotros, Francisco. Chau, Francisco, un gusto. Bueno, muchísimas gracias y que tengan muy bien. Igualmente, Francisco Rabetti, Alfredo, de la consultora AZ Group en Del Sector Campo. Black Bamboo Enterprises, la nueva marca de un frigorífico histórico. Compra directa todo el año de novillos trazados y vacas Unión Europea, manufactura y conserva. Planta Hugues, provincia de Santa Fe. En Del Sector Campo compartimos, como de costumbre, ganadería en un minuto. Un acuerdo impactante se acaba de firmar. El primer acuerdo bilateral entre Australia y el Reino Unido. El Reino Unido, que acaba de salirse de la Unión Europea, y Argentina trataba de hacer algo parecido hace algún tiempito atrás, cuando se conoció la decisión del Reino Unido de apartarse del bloque comercial. Está claro que esto tiene que ver con el negocio de carne sin aranceles que le va a proveer a Australia, a este país que demanda tanto volumen, de calidad y que está dispuesto a pagar muy buenos precios. En principio, 35.000 toneladas con arancel cero, con una proyección de 110.000 para los próximos 10 años, y a partir de los 10 años, para esas 110.000 toneladas, arancel cero, que en un futuro no tan lejano en el tiempo se van a transformar en 175.000 toneladas. Atento el mundo y a la seriedad con la que uno juega en ese mundo tan demandante. Y en Del Sector Campo, el placer de recibir a Pablo Adriani, Alfredo. Toma, ni más ¿qué ni menos tal? que eso. Podemos decir que somos amigos tuyos, digo, ¿no? Como para que la gente Como carta nos de considere. presentación. Claro, Sí. porque nadie nos quiere prestar un sope. Por ahí en una de esas, ¿no? ¿Cómo andás, Pablito? Muy bien, Alfredo, bien, Silvio. Bueno, yo creo que es recíproco la relación y estamos jugando en primera. O sea, honestamente, tanto Alfredo Guarino como Silvio tienen una trayectoria que supera los 30 años, ¿o no? Después pagamos el café. Quédate tranquilo, No, corre es por que cuenta hay nuestra, que- Pablo. No, es que hay que destacar la historia y trayectoria que tiene cada uno. O sea, no somos improvisados en este negocio. Somos especialistas, digamos. Nos prestigia que vos también hables de estos Sin temas. dudas, sin Y dudas. por eso estás, gracias a Dios. ¿Y qué análisis Gracias haces a ustedes. de lo que está pasando, Pablo, con el aceleramiento que se ve en estos últimos tiempos de mayor venta, creo, por parte de los productores, salvo que ya la mercadería esté en manos de exportadores, tanto de soja como de maíz? No, este año hubo dos factores de mercado que dejaron mal parados a los economistas, que decían que el ingreso de divisas se iba a producir a partir de mayo-junio, cuando tuvimos un primer cuatrimestre, enero-abril, con ingresos de divisas récord en la historia, superando al año pasado en 6.000 millones de dólares, el mismo periodo, y eso porque hubo un combo de soja vieja de la campaña anterior, 20 millones de toneladas que entraron al circuito en 4 o 5 meses, y una gran presión de oferta de los productores que vendieron casi 29 millones de toneladas de maíz. Estos son 3 millones de toneladas más que el año pasado, y la exportación registró también 29.2 millones de toneladas de maíz para exportar, que son 4 millones de toneladas más que el año pasado. Hubo sorpresas con el tema del maíz, porque están todas las bolsas ahora incrementando su estimado de producción, vuelven ahora a 50 millones de toneladas, con lo cual hubo sorpresa con los rindes, a pesar de que la seca produjo prejuicios muy graves en los maíces tempranos, ¿no?, en algunas zonas. Y te queda la frutilla del postre, que es el maíz de segundo tardío. Obviamente estamos entrando ahora en mitad de junio, para fin de julio, principio de julio, para tranquilidad de los filoteros, posiblemente entre el maíz un poco más barato que pagaron el primer semestre.
Ahora, Pablo, mientras estamos festejando los argentinos, o estábamos festejando fuerte los argentinos estos últimos días por el crecimiento, el ingreso fuerte de divisas, ni hablar del Banco Central, que no paran de festejar la cantidad de plata que estaba entrando, de golpe se pegó una frenada a mitad de semana que nos dejó a todos medio con los ojos abiertos. ¿Qué está pasando con esto? Podemos decir que apareció el cisne negro. El cisne negro es un hecho inesperado que cambia radicalmente una tendencia de mercado. Hasta la semana pasada veníamos con un mercado arriba de una tabla alcista. Había muy pocos indicadores bajistas a nivel mundial y a nivel local en Estados Unidos. Por una cuestión de que Estados Unidos no recompone existencias, el mundo está consumiendo más alimentos, la demanda es cada vez más firme. Y la semana pasada, a fines de la semana pasada, hubo un cable de la agencia de noticias Bloomberg, donde el sindicato de, llamémosle, los que están relacionados con los biocombustibles y los que están relacionados con el procesamiento de naftas en Estados Unidos, ¿sí? Las petroquímicas, ahí vamos a ser más claros, le pedían al gobierno de Joe Biden que flexibilice el actual sistema por el cual las empresas estaban mezclando las naftas y el gasoil con etanol de maíz, biodiesel de soja, porque hay un sistema en el cual las empresas que procesaban más y mezclaban más le daban un crédito, que ese crédito se comercializaba a las empresas que cortaban menos y procesaban menos por una cuestión de logística, operativa, capacidad de molienda o lo que fuera. Las grandes petroquímicas le dijeron, mira, cumplir con el exceso de cuota que estoy haciendo ahora me sale más caro que lo que recibo por el crédito o por el bono. Entonces, esa sola noticia impactó en Chicago y produjo bajas consecutivas el viernes pasado, lunes, martes, hasta el miércoles. Muy fuertes bajas y contagió al resto del mundo, porque no solamente bajó el maíz y la soja, también bajó el algodón, el poroto, el maní, el cártamo, cualquier cosa que tenga signo de vegetal y se coseche, cayó en la volteada. Y bueno, eso produjo una baja fuertísima. Estamos hablando de sojas de $290, maíces de 190. Y esto lo que está provocando justamente la mala noticia es que a partir de ahora, con esta baja, el gobierno dejaría de percibir, porque hay que ver, la baja se puede frenar y se puede recuperar, pero la foto de hoy es que el gobierno pierde o deja de ingresar $2.000 millones. Unos 1.500 millones de dólares por soja que no se vendió, que cayó $50, y unos 500 millones de dólares por maíz que no se vendió, que cayó otros $40-45. Ojo, es la fotografía. De acá en adelante se puede recuperar todo. Esto recién empieza. En Estados Unidos sigue habiendo un problema climático serio. Ya lo hemos dicho en esta columna, que aún con rindes récord de soja y de maíz en Estados Unidos, no recomponen existencias. Entonces, esta película recién empieza. Hay que ver qué dice la Casa Blanca, que todavía no emitió ningún comunicado con respecto a este pedido de las petroquímicas, y cómo reacciona el mercado una vez que los fondos limpien toda su posición. Los fondos salieron como rata por tirante. Estaban recontra comprados en soja y maíz, y con esta noticia tuvieron que salir, liquidaron, pero millones de toneladas en 4 o 5 días. Impecable como siempre, Pablo. Te mando un fuerte abrazo. Abrazo, Pablo. Un abrazo y bueno, esperemos que los filoteros tomen ventaja de este más barato, ¿no? Lo están haciendo ahora. La recomendación es que se apuren, ¿no? No, que compren disponibles y futuros. Que no le tengan miedo al futuro. A estos números. Porque los mercados pueden pegar la vuelta, ojo. Buen fin de Pablo. Buen fin de semana para todos. Un abrazo. Chao. Pablo Adrianien, del sector campo. Y esto fue del sector campo. La esperanza de que siempre les haya gustado lo que compartimos con ustedes. Seguramente algunas veces no. En esta oportunidad, capaz que sí. Nos reencontramos, si Dios quiere, la semana próxima. Que tengan un excelente fin de semana y un muy feliz Día del Padre a todos los papás mañana.